어제 본래 인간에 대해서 말씀드렸습니다. Ayer hablé sobre el humano original. 본래 인간의 모습이 우리의 본래 모습입니다. La forma humana más original es nuestra forma original. 지금 메시지는 우리를 발견해야 하는 시간입니다. 나 자신을 발견해야 하는 시간입니다. Oh, ¿qué hora es? Ah, el mensaje ahora es el momento de descubrirme a mí mismo. ¿Qué? 나를 발견하는 시간은 매우 중요한 것입니다. El tiempo para descubrirme es muy importante. 성경을 통해서만 우리 자신을 발견할 수 있다. Solo a través de la Biblia podemos encontrarnos a nosotros mismos. 하나님 구원하기 이전의 나와 하나님 구원한 이후의 나를 발견해야 한다. 그리고 비교를 해봐야 한다. Debes encontrarte a ti mismo antes de dejar a Dios y después de dejar a Dios. Y hay que hacer una comparación. 아멘. 나를 발견하기 위해서 이 메시지를 들어야 된다. Tienes que Debes escuchar este mensaje para descubrirte. 모든 사람들이 동일한 것을 알게 될 것입니다. Todos encontrarán lo mismo. 나를 발견하고 이제 본래의 모습대로 재창조를 받기 위해서 메시지를 듣습니다. Encuéntrame y ahora escucha el mensaje para que te recrees como era. 아멘. 이 시간에는 베르마인 목사님이 나와서 인간의 El pastor Fermain salió en la hora de los niños. Pastor Fermain salió esta vez. 인간의 영적 문제가 어떻게 시작했는지를 여러분들에게 알려드리겠습니다. 인간의 영적 문제가 어떻게 시작되었는지 여러분에게 알려드리겠습니다. Les dirá cómo comenzó el problema espiritual del hombre. 하나님의 소원은 우리의 영적 문제를 완전히 해결하고 하나님 만나서 다시 행복한 시간을 El deseo de Dios es resolver completamente nuestros problemas espirituales y encontrarnos con Dios. 본래의 모습을 회복시키는 것이 하나님의 계획입니다. Es el plan de Dios restaurar la forma original. 아멘. 네. Vamos a entrar en este mensaje que creo que la mayoría de acá ya lo puedo borrar. ¿Sí? Pero vamos a poner cómo comenzaron los problemas de la humanidad. ¿Cómo comenzaron? Los problemas.
cómo comenzaron los problemas de la humanidad. ¿Sí? Lo hemos oído como el problema fundamental. También pudiera ponerle el problema fundamental. ¿Puede poner? Sí, gusta. Pero se ha hablado, hoy vamos a enfocarnos en cómo comenzar. ¿Sí? Vimos en la lección de ayer, en la primera conferencia, decía el pastor Liaura, cuál era la forma en la que Dios nos hizo. Amén. Si nosotros entendemos cómo fuimos creados, va a ser más fácil entender el Evangelio, para poderlo vivir y para poderlo transmitir. Amén. Así que ayer puso algo, intentaré hacer un árbol, a algunos nos queda un venado, a otros una pata de pollo, a otros un pulpo, a ver qué me sale a mí. Ok, vamos a intentar hacer un raíces. Parece un pulpo, ¿ah? Pulpo. Pulpo. Bien, mirábamos todas las bendiciones que estaban en el hombre que Dios creó. Vamos a ver Génesis. Vamos a basarnos en Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, del 1 al 6. ¿Lo podemos leer? A ver el papel. Pastor Leopoldo, para que la pastora Pati me ayude con la lectura. Que la imagen que vimos ayer, la imagen de Dios, la comunión con Dios y la bendición de Dios, eso es lo que debemos restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué tenemos que restaurar? Porque esa imagen se perdió. ¿Estamos acá? Diga conmigo, se perdió. Se perdió. El hombre que Dios creó se perdió. Dice la Biblia que Dios hizo al hombre, lo hizo bendecido. Diga conmigo, bendecido. Y ayer miramos que al hombre no le faltaba nada. Quiere decir que este hombre lo tenía todo. ¿Le hacía falta algo? No. Génesis 3, del 1 al 6. 3, del 1 al 6 dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol del conocimiento que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿El cual qué? Comió. Dice otra versión que Adán comió juntamente con Eva porque estaba ahí con ella. ¿Estamos acá? Pero miramos aquí algo, vamos a ver contundentemente cómo comenzaron. Los problemas espirituales comenzaron cuando Satanás entra en la serpiente y engaña a Adán y a Eva. ¿Estamos acá? El problema comienza a través del engaño de Satanás. Ahí comienza todo el problema. El problema, por eso la humanidad está sufriendo, la humanidad se encuentra en problemas. Los seres humanos, la gente allá afuera, a una iglesia piensa que el problema es tener una deuda, que claro, se siente uno oprimido. Piensa que el problema es que la luz te llegó cara. Pero el problema de la humanidad allá afuera y a una iglesia tenemos que conocer concretamente qué es el problema, es el diablo. Diga conmigo, el diablo. El diablo. Cuando el hombre es engañado, al cambiar las raíces, el fruto cambió. ¿Estamos acá? Porque cambiaron las raíces. Dice la Biblia en el esquema que hizo el pastor Arnulfo, que cuando el diablo engaña al hombre, lo mete en una condición de miseria.
¿Estamos acá? Y el diablo metió a los seres humanos que Dios creó en miseria. ¿Estamos? El problema de la humanidad es el diablo. Diga conmigo, el diablo. El diablo engaña. ¿Qué hizo el diablo? Los engañó. ¿Ok, los? El diablo engaña. Aquí lo voy a poner. El diablo, padre de mentira. ¿Padre de qué? ¿Qué dice Juan 8:44? Juan 8:44, ¿qué dice? Vosotros sois de quién? Sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Cuando habla mentira, ¿de qué? De suyo habla, porque es mentiroso y padre de Y mentira. padre de mentira. Los problemas que empezaron en el huerto de Edén, en el hombre, los primeros seres humanos en recibirlo, fue en Adán y Eva. Pero ese problema se ha trasladado generación a generación y permanece vigente ahora. Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que este problema continúa. El diablo, a través del engaño, logró atrapar a Adán y Eva, En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al padre de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el trabajo del diablo? El diablo logró engañar a Adán y Eva y logró su objetivo, y era que ellos rompieran el pacto. Diga conmigo, el pacto. ¿Cuándo comenzaron los problemas? Cuando ellos escucharon a Satanás. ¿Qué dice 2 de Corintios 11:3? Escuchen esto. Segunda de Corintios 11:3. Oigan lo que dice. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Ok, aquí miramos la forma en que Satanás trabaja. Satanás hizo que el hombre perfecto rompiera el pacto. ¿Cómo lo logró? A través del engaño. ¿A través de qué? Del engaño. El problema fundamental empezó a través de un engaño, a través de que Satanás engaña a Adán y Eva. Empieza todo el problema que se desata, que hasta hoy prevalece. A una iglesia no saben, la mayoría de iglesias, cuál es el problema fundamental. ¿Estamos acá? Entonces el problema, diga conmigo, el problema fundamental es el diablo. Es el diablo que engañó al hombre, haciéndolo romper ¿qué? El pacto, haciéndolo dejar el pacto. Ayer veíamos que el pacto está en Génesis 2:17. Ponga en Génesis 2. Pero yo quiero que lea la pastora del 16 y 17. Génesis 2, 16 y 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Ahí. Y mandó Jehová Dios al hombre. Diciendo. Diga conmigo, el pacto de Dios El pacto de Dios está en su palabra. está en su palabra. Otra vez. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ok, ¿dónde está el pacto? Diga conmigo, el pacto de Dios está en su palabra. Dios le dio a Adán y Eva el pacto. El pacto de Dios es la palabra de quién? La palabra de Dios. El pacto está en lo que Dios dice. ¿Estamos acá? Y el problema fundamental comenzó cuando Satanás logró hacer que ellos desecharan ese pacto. Pensamos por generaciones y decimos: ¿por qué Adán y Eva? ¿Por qué Adán comió el fruto? ¿Por qué Eva comió el fruto? Yo pregunto, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién fue la víctima ahí? ¿Quién fue la víctima, hermano?
Adán y Eva fueron víctimas. ¿Estamos acá? Si el diablo no existiera, ellos no hubieran pecado. Ellos no hubieran desechado el pacto. Ellos fueron influenciados. Hoy en día, hermanos, aún hoy en día la iglesia practica con el diablo. El problema empieza cuando empiezas a escuchar a quien no tienes que escuchar. Y no hablo de personas. Dígale al que está a su lado, el diablo. No le diga diablo, dile diablo. El problema es el diablo. El trabajo del diablo era hacer que ellos dejaran la palabra de Dios. Cuando ellos dejan la palabra de Dios, ahora, el pacto es la palabra de qué? De Dios. Juan 1:1 dice que al principio era ¿qué, pastora? La palabra, diga conmigo. En el principio era y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces el pacto es cuando ellos dejan la palabra, dejan el pacto, hermana, ¿a quién dejaron? ¿A quién sacaron de su vida? Ahora, ¿pero por qué lo sacaron? Porque ellos fueron engañados. ¿Ellos fueron qué? Perdón, pero yo estoy un poco de manuscrita. Ni a yo puedo descifrar ni eso que es coreana. Juan 1:1, ¿qué dice Juan 1:14? Y esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Por eso es este entrenamiento, para que podamos entender cómo fue que fueron atrapados y también ahora que ya estamos en Cristo, no ser atrapados. Hay mucha gente en las iglesias que sus raíces o que sus frutos no están siendo buenos. Cantan alabanzas, danzan más que David, hablan más lengua que Saulo, que Pablo. Dice: ustedes hablan lengua, pero yo no más. Profetizan más que Elías, pero sus frutos son malos. Diga conmigo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sus raíces están incorrectas. Están tomadas por... Estamos creyendo en un Jesús incorrecto. Un Jesús, el que solamente me sana el cáncer, me quitó la deuda que tenía, pero no entendemos que el problema es el diablo. Dice la Biblia: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Estamos acá? Entonces el diablo, diga conmigo, es engañador y es padre de mentira. En la iglesia es mentirosa. No hay. ¿Verdad que no? Pues, no hay donde poner, pues. Ok, entonces, hermano, Satanás logra que ellos dejen el pacto. Ahora, ¿cómo fue que dejaron el pacto? Génesis capítulo 3, versículo 2, pastores, lean 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Lee el 1, pastor. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Qué hizo la serpiente? La serpiente tenía dentro a qué? Satanás se metió en una serpiente. Pero la serpiente antigua no era la serpiente física, es el diablo que se metió en esa serpiente. Y dice que la serpiente, Satanás, ¿le qué? Le dijo. ¿Le qué? Le dijo. Diga conmigo, le dijo. Esto es clave que podamos entender. Dios les había dicho. Pacto, diga conmigo, pacto. Satanás viene y les da una. Dios les dio una palabra. Satanás viene y les da una. Satanás es imitador. Y entabla una plática con la mujer. No sé por qué. Mi respeto, son hermosísimas las mujeres, capacidades tremendas. Pero bueno, ella no fue la culpable. Dice la Biblia que el pecado entró por causa de un hombre. Dice así. Así que tranquilos. Pero entabla una plática con la mujer. Porque
Satanás siempre va a tratar de decirte algo. Y no llegó con palabras solo suyas, habló palabras de Dios y metió palabras suyas. ¿Estamos acá? Satanás le dijo a la mujer, ¿qué le dijo, pastora? Dice, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Continúo? Hasta ahí. Sí, sabemos la historia que ellos creen, toman lo que Satanás les dijo, engañados por el diablo. El influencer número uno desde el principio para la maldad es Satanás. Los influyó cuando ellos lo escucharon. Han oído de una serpiente que dicen que tira como que un aire sobre la persona y como que lo marea. ¿Sí han oído? Es la boa, ¿no? Es como le llaman un bajo. Así le llaman un bajo. Bajo. Y eso como que los marea. Y ya cuando los marea, los aprieta, le muele los huesos y se los traga. ¿Se han oído eso? Cuando alguien empieza a escuchar la voz de Satanás, cuando ellos escucharon la voz del diablo, ellos espiritualmente se marearon. Satanás los engañó introduciéndoles. Ahora, ¿cómo fue que los engañó? Les introdujo lo que él tenía, la avaricia, posición. Yo pregunto, ¿ellos necesitaban algo más? Satanás siempre te va a decir que tú necesitas algo cuando tú ya lo tienes en Cristo. Todo. Ellos a quién tenían? Tenían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Lo tenían? Todo. Satanás les dijo, a ustedes les falta algo. ¿Estamos acá? Sí, hermano, a ti te falta algo para que te fortalezcas. Necesitas alguna oferta de 1,000 pesos. Y así la gente. Hoy en día Satanás sigue engañando. El problema es que este diablo que atrapó al hombre original está golpeando fuerte a la iglesia de Cristo, porque no hemos recibido el entrenamiento correcto. Y dice la Biblia que para eso el Señor vino, para destruir las mentiras de Satanás. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. La palabra de Dios, hermanos, Cristo, cuando ellos dejan el pacto, ellos sacaron a Dios de su vida en el engaño que estaban enrollados, sin darse cuenta. Ellos creyeron a la palabra que Satanás les estaba dando. Cuando ellos reciben la palabra de Satanás, empezó todo el problema de la muerte. Diga conmigo, rompieron el pacto. Rompieron el pacto de Génesis 2:17. Cuando rompen el pacto entra toda la miseria. Satanás le introdujo la avaricia por cosas materiales, por cosas que incluso ellos ya disfrutaban. Ellos lo tenían todo. Amén. Satanás, hermanos, está controlando desde ese entonces a la humanidad. Génesis 2:2, Efesios 2:2. ¿Qué dice, pastora? En ese momento que ellos, porque entró el problema mayor, ellos rompen el pacto y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se fue del hombre. Ese es un problema, no es problema. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Que operaba o que opera? ¿En los hijos de qué? ¿En los que desechan? A Cristo, que es el pacto. ¿Estamos acá? ¿Pero desde cuándo está eso?
¿Quién fue el primer endemoniado que hubo? El diablo. ¿Es cierto? Pero en la tierra, hablando de la tierra, el primer humano endemoniado. Más claro, el primer ser humano endemoniado en la tierra. ¿Y esos demonios han ido qué? Traspasándose. Los problemas comienzan cuando se le permite el engaño a Satanás. Y si nosotros como la iglesia de Cristo no conocemos la verdad que es Cristo, no conocemos concretamente el Evangelio, no entendemos originalmente lo que Dios quiere que hagamos, y estamos esperando esperamos un profeta que venga y nos diga qué hay que hacer. La profecía ya está escrita. Amén. Y es la más segura, es la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, el engaño de Satanás produce mucho dolor. Desde entonces el hombre quedó controlado por Satanás. El Espíritu de Dios dejó al hombre y el Espíritu de Satanás se metió en él. Ese es un problema, ¿no? La gente está sufriendo. Acá afuera miramos muertes, miramos tristeza, suicidios, miramos un montón de cosas que están pasando. Voy a ilustrar así. Suicidio. ¿Qué más? Asesinato. ¿Todo esto no es miseria? La miseria comenzó cuando el demonio, cuando el espíritu de Satanás tomó al hombre. Empezó toda la miseria en la humanidad y hasta el día de hoy sigue operando ese demonio. ¿A quién está buscando engañar? ¿A quién, hermano? No, a ellos los tiene engañados. ¿A quién está buscando hoy engañar? A ti, a mí. ¿Estamos acá? ¿Qué va a tratar de hacer? Que hagas algo diferente a lo que Dios dijo que hoy debes de hacer. Diga conmigo, solo Cristo. Cuando ellos dejan el pacto, ellos dejan a Dios, sacan a Dios de su vida. Y Satanás entra en el hombre. El problema entró por Satanás. ¿Qué hizo Satanás? Satanás los engañó, los llevó, los engañó y logró que ellos rompieran el pacto. ¿Cuándo se rompe el pacto? Cuando ellos desechan la palabra de Dios. Al desechar la palabra de Dios, ellos estaban dejando a Dios. Y se estaban apartando de Dios, diciendo: Dios, dame un chance, vamos a atacar. ¿Y le creyeron a quién? No le creyeron a Dios, no creyeron lo que Dios dijo. El diablo les dijo, Dios lo que les dijo. Esto les dijo Satanás. Dios les dijo mentira, ustedes no se van a morir. Cuando ellos rompen el pacto, el Espíritu de Dios deja al hombre y entra la muerte espiritual. Escríbalo, muerte espiritual. Muerte espiritual y muerte física. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Es qué? Muerte. Cuando rompen el pacto, cuando ellos desechan el pacto de Dios, cuando ellos, engañados por Satanás, se alejan de la palabra que Dios les entregó, el Espíritu de Dios se apartó de ellos y entró la muerte espiritual. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 1? Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos físicamente. En nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espirituales. Entonces ellos quedaron en muerte espiritual. ¿Estamos acá? El diablo, hermanos, introdujo en el hombre la muerte espiritual, su espíritu muerto. ¿Estamos acá? La fuente de vida se había ido. Cristo había salido de ellos. ¿Qué decíamos ayer? Decía el apóstol Raúl: cuando el pez lo sacas del agua, se muere, ¿no es cierto? Cuando el agua lo sacas de la tierra, se seca.
y solamente sirve para el fuego. Cuando ellos son sacados de su fuente de vida, que es Cristo, entró la muerte espiritual. Muerte espiritual y la muerte física. ¿Estamos acá? Pero todo emana, toda esa maldición emana a través del diablo. Diga conmigo, el diablo les introdujo el pecado. ¿Qué es pecado? Decía ayer el pastor mío. El diablo los sacó de la dirección de Dios, los sacó de la línea de Dios, porque el pacto de Dios está en su palabra. Diablo, pecado. El diablo introdujo ¿qué? El pecado. Su trabajo era introducir ese pecado. Satanás, el diablo, el demonio maligno, es un espíritu. La palabra diablo significa divisor. ¿Estamos acá? Dividió al hombre de Dios. Pero hermanos, el espíritu maligno es seductor, tienta al hombre. Debemos prepararnos con la palabra de Dios, porque Satanás ataca a la iglesia. Satanás te está atacando. Satanás maldice nuestros pensamientos. Satanás trajo maldición sobre la humanidad. Es más, Satanás maldice aún cuando estamos durmiendo, trata de maldecir nuestros sueños. ¿Estamos acá? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Durmiendo no están atacados? Pero en el día Satanás todo el día está tratando de maldecir nuestros pensamientos para desviarnos de la línea de Dios. Y ha logrado que aún la iglesia, hermanos, está teniendo frutos malos. No puede el árbol malo dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos. ¿Estamos acá? Entonces el problema, hermanos, es el diablo. Diga conmigo, el diablo. No es la suegra. No es por culpa del pastor, no es por culpa del líder. Tienes que dejar de ver como tu problema a tu prójimo. Iglesia, tienes que dejar de ver como tu problema a tu amigo, a tu hermano, a tu esposo, a tus hijos, a tu suegra. El problema es el diablo. Si es que ellos son el diablo, no, ellos son víctimas. Si el diablo no existiera, la humanidad no estuviera perdida. ¿Cuántos estamos aquí hoy? Entonces, hermano, Satanás maldice y ataca tus pensamientos. Satanás, ¿qué atacó? ¿Qué va a atacar en ti? Ayer platicábamos y Satanás ataca nuestros pensamientos. Busca controlar al hombre. ¿Estamos acá? Y cuando Satanás logró engañar, introducir el pecado, ¿qué es pecado? Desechar la palabra de Dios. Desechar el pacto de Dios. ¿Qué es pecado? Si yo desecho la palabra de Dios, yo no estoy direccionado por Dios. Si yo desecho la palabra de Dios, yo no estoy alineado a Dios. Si yo desecho la palabra de Dios, yo no estoy en armonía con Dios. Y eso se le llama pecado. Satanás introdujo el pecado. Dice la Biblia en Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. Muerte. La paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte significa separación. El diablo, cuando engaña al hombre que yo creo, lo logra hacer desechar el pacto, introduciéndole el pecado. ¿Qué es pecado? No estar direccionado por Dios. ¿Estamos acá? Ellos salieron de la dirección de Dios y entraron en la dirección de ¿quién? ¿Quién los empezó a direccionar? Empezaron a sentir miedo. Cuando ellos desechan el pacto de Dios, Dios pregunta, ¿qué pasó aquí, Adán? Dice, la mujer que me diste. No dijo así. A la mujer le dio, ¿y qué pasó? La serpiente. Y así está la iglesia. Mi líder, el que cantó, pastor, me enojé porque estaba tocando, se equivocó.
Pastor, no me gustó lo que dijo el predicador. Estamos acá y estamos peleándonos unos con otros, no sabiendo que el culpable no es Pati, no es Caro, no es el pastor, no es la líder. El culpable es Satanás. Satanás está acá. Por eso nosotros necesitamos conocer la verdad. Diga conmigo, esto es entrenamiento. Esto es ejercicio de Dios, lo que estamos haciendo. Para que el diablo no te atrape. Ay, parece que aquí llaman mucho al innombrable. Hoy tú, si quieres allá en el ganado, hay una hermana que vende perrito chihuahua. Así decimos allá, ¿tienes miedo? Cómprate un chihuahua. Al diablo no lo vencemos por nuestra astucia. No somos super hombres. Cristo lo venció. ¿Amén? Tenemos victoria de Dios en nosotros. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Si aceptamos a Cristo, el pacto de Dios ha regresado a nuestra vida. Le habla a la iglesia. Pero los que están allá afuera están sufriendo porque sus raíces están incorrectas. Si la iglesia está sufriendo sin causa, hablando, si la iglesia está, sus raíces aún tomadas por estas cosas, la iglesia por eso está sufriendo. Hermanos, y lo peor, ¿sabe cuál es la peor consecuencia del pecado? Que los que están muriendo en pecado están yendo al infierno. Muerte eterna. ¿Pecado? Escríbalo. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Muerte del espíritu, muerte del cuerpo y muerte, sufrimiento eterno. No es un sufrimiento eterno estar toda la vida separado de Dios. ¿A quién trae encima el que está separado de Dios? Pregunto. El que no tiene el Espíritu de Dios en él, ¿qué espíritu trae? ¿Cuál? No se me turbe. ¿Quién, hermano? El del diablo. Entonces el diablo, hermano, introdujo, diga conmigo, el pecado. El pecado. Pecado no estar alineado con Dios, no estar direccionado por Dios, no estar en armonía con Dios. ¿Por qué los humanos pecan? Porque carecen de fuerza espiritual. No van a poder dejar de pecar hasta que se encuentren con Cristo. No van a poder dejar de pecar, de cometer pecado, los seres humanos, hasta que se encuentren con el Evangelio. Y será predicado este Evangelio del reino. ¿Estamos acá? Mucha gente no puede estar con Dios. ¿Sabe por qué? Porque está atado por el diablo. Hay gente que está trabajando en sus fuerzas. Si no permitimos Jeremías 1:10, la vida es un desastre. Los frutos son malos. Solo es vivieza, pleitos, disensiones, destrucción, arrogancia, soberbia. Hay muchas cosas que emanan del diablo, pecado y separación. Todo esto causa miseria. Diga conmigo, miseria. Ruina. Miseria, ruina. Todas las personas desde ese entonces comenzó la miseria, la ruina, la destrucción. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos comprender. Los problemas comienzan, los problemas son el resultado de haber dejado a Dios desde el principio. Este es el problema fundamental que se está trasladando y la única forma de resolverlo es cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo. Amén. No puede haber un cambio de frutos si no hay un cambio de raíces. No puede haber una manifestación, no podemos disfrutar las bendiciones hasta que no cambien estas raíces. Las raíces originales fueron cambiadas. Cuando el diablo engaña, atrapa, lastima, oprime. Hay mucho pueblo de Dios que ya aceptó a Cristo y está viviendo bajo estas raíces. Confesaron a Cristo, pero viven una vida de sufrimientos.
y piensan que el Evangelio es así. Diga conmigo el entrenamiento. Cambio de raíces. Amén. Si usted no se centra en conocer el Evangelio, no va a poder cambiar las raíces. La única forma de cambiar las raíces es con Cristo. Amén. Yo voy a resumir. ¿Cuánto tiempo llevo en mi cuenta? 36, ok. 10 minutos termino. Los problemas espirituales son el resultado de dejar a Dios. Número 1, los problemas espirituales comenzaron cuando el Espíritu de Dios deja al hombre, después de que el hombre rompe el pacto. Estamos acá. Al romper el pacto, número 1, el Espíritu de Dios sale del hombre. Número 2, el problema espiritual comenzó cuando fueron engañados, y el resultado es que los problemas espirituales son el resultado de que el hombre dejó a Dios. ¿A quién dejó el hombre? ¿Por qué dejó el Espíritu Santo? ¿Por qué dejó el Espíritu de Dios al hombre? Porque el hombre dejó a Dios. ¿El Espíritu Santo se quiere ir del hombre? No. Dice que nos anhela. Amén. El hombre se alejó de Dios. Amén. Por eso hablamos en el camino de la salvación del profeta, el que habla del camino. San Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis ¿qué? La verdad, y la verdad os hará libres. La verdad quebranta ¿qué? ¿Qué quebranta la verdad? ¿Qué quebranta la verdad? La mentira. Si no se quebranta la mentira de Satanás, la iglesia va a estar en tinieblas, la iglesia va a estar ciega, queriendo guiar a los ciegos. Tenemos que cambiar esta raíz. Este es el problema fundamental, y comenzaron a través del engaño de Satanás. Satanás es muy tramposo. Sí. Padre del enemigo. ¿Sí? Esclavos de Satanás. El hombre cuando deja a Dios se convierte en su esclavo, en su siervo. Diga conmigo, esclavos. Esclavos de Satanás. ¿Sí? Pero también debemos de saber acerca de Satanás, el diablo, y el espíritu maligno, cuáles son los problemas que causan. Gracias, muchas gracias. 4:4, ¿qué hace Satanás? ¿Qué hace Satanás ahorita todavía? 2 Corintios 4:4. Diga conmigo, confunde. ¿Qué es cegar? Confunde. 2 Corintios 4:4. Léelo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué quiere decir cegar? El cual es la imagen de Dios. Ok, en esta parte del texto nos centramos en lo que hace Satanás. ¿Qué es cegar? Confunde. Confunde. ¿Sí me entienden? Una persona que está confundida, pregunto, ¿va a caminar bien? Pastor, hay personas confundidas en la iglesia. ¿Por qué? Y lo triste, pastor, decía ayer el apóstol, que muchas personas tienen congresos, y esto que es para la dirección eterna de nuestra vida, piensan que no, que esto no es unción, que unción es que el cuerpo te tiene, porque hay ignorancia. Claro que el cuerpo te puede temblar, puedes caer, claro, ¿no? Pero el Espíritu Santo, hermanos, nos lleva al Evangelio y a cumplir el mandato de Dios. Amén. ¿Qué es el mandato de Dios? Cambiar las raíces de la humanidad, que solamente lo puede lograr Cristo, y para eso estableció a su iglesia. Pero los primeros que tenemos que cambiar las raíces somos nosotros. Entonces,
no saben que están confundidos. Ellos piensan que adoran a Dios cuando están adorando cosas. La gente está ¿qué? Confundida. En Catemaco, allá en Alvarado, Veracruz, está cerca, en mi estado, acaban de abrir la primera iglesia. Escúcheme, sí hay lugares donde hacen adoración al diablo, pero abrieron una iglesia al diablo, donde puede llegar cualquiera allá y oficiar. ¿Y sabes quiénes las están costeando? Políticos, altos mandatarios que están dándole todo a ese brujo que está engañado por el diablo. Y ahí tienen la imagen de los antiguos egipcios. Ahí está el documental, se los voy a trepar ahí al grupo para que vean. Se los voy a enviar. ¿Por qué? ¿Y por qué están así? Porque están confundidos. Ellos necesitan la luz. Amén. Necesitan a Cristo. Y dice Jesús que nosotros somos la luz de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame por qué. Porque la luz está dentro de nosotros. La luz es Cristo. Amén. Así que, hermano, Satanás confunde a las personas. Juan 8:44, Satanás todavía engaña a las personas, ¿sí o no? ¿O ya no engaña? Este es un problema, ¿no? La gente allá afuera, ¿cómo está todo el que no tiene a Cristo? ¿Cómo está? Confundido y está engañado. ¿Por quién? Por el diablo. Y como está engañado por el diablo, está cometiendo ¿qué? Está engañado por el diablo y lo que está, su vida es una vida de... No están alineados con Dios, porque están confundidos, porque están engañados por Satanás, están cometiendo pecado y no saben. Ellos piensan que están con Dios, no saben que están separados de Dios. Ellos no lo saben. Que sus raíces están por el diablo. Si tú les dices, oye, tú caes de tienes el diablo adentro, te aseguro que una cachetada te fuera. Claro que no es así como vamos a llegar con ellos. Primera de Corintios 10:20, Satanás está haciendo que la gente allá afuera sirva a los ídolos. ¿Estamos acá? Escribe la cita. Léelo. 10:20. Antes digo, Primera de Corintios 10:20. antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿A quién están sirviendo las personas? Pregunto, ¿sirven a la Guadalupe? ¿Sirven a San Judas? ¿A quién están sirviendo? Y ellos no lo saben. ¿Por qué no lo saben? Porque están ¿qué? Cegados. A causa del problema fundamental. Diga conmigo, problema heredado. ¿Me está entendiendo? Todos nosotros recibimos de alguna parte el problema heredado. Entonces, hermano, la causa de toda miseria, ¿quién es el culpable de la causa de toda la miseria? Es que si usted se va a pelear con alguien, si usted le va a dar la espalda a alguien, no se la dé a su esposo, no se la dé a su esposa, no se la dé a su pastor la espalda. Si usted le va a dar la espalda a alguien, tiene que dársela al diablo. Amén. ¿Cuántos ya le dieron la espalda al diablo? ¿Cuántos se pelearon con su pareja antes de salir de la casa y así se quedaron? No me creen. Satanás hace servir a los ídolos, Satanás hace servir espíritus malignos. ¿Estamos acá? Hebreos 2:15, ¿qué dice, pastor? Mira, Hebreos 2:15. Son mismas citas que te hablan de poder, pero también te hablan de la forma en que Satanás tiene atacada a la gente. Del 14.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la Hasta ahí. muerte. Para destruir por medio de la muerte, habla de Cristo que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? ¿Me explico? Tenía. ¿Tenía qué? El imperio. 15. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es servidumbre? Pastora Pati. Esclavitud. ¿Estaban a servicio de quién? Satanás. Hermano, está bien duro lo que voy a decir, pero nosotros fuimos servidores de Satanás. ¿No? ¿Sí o no? No, pastor, yo nunca adoré imágenes. No, yo tampoco. Pero sin darme cuenta, yo servía al diablo. Bendito Dios, ya no somos eso. Así que dile que está a tu lado, no te des golpe de pecho. Hay que ir por los perdidos. Santo. Amén o no amén. Entonces, la causa de toda miseria es Satanás, el diablo. ¿Estamos acá? La causa de toda miseria es ¿qué? Satanás, el diablo. Cuando cambiaron estas raíces de Padre, Hijo, Espíritu Santo, cambiaron todas las bendiciones, sabiduría, conocimiento, se fueron. Porque al irse las raíces correctas, las raíces originales, el fruto de bendición cambió. Y las raíces del hombre, fueron tomadas por el diablo. Y los hace vivir una vida de pecado y los mantiene separados de Dios. Y por lo tanto, ese estilo de vida hasta hoy prevalece y la humanidad, toda la humanidad, empieza a revelar. Ya las bendiciones se convirtieron en maldiciones y empiezan a revelar 6 frutos malos. Ese es el mensaje que sigue. Dale un aplauso a Dios. ¿Cómo comienza el problema? A través del engaño de Satanás. Dile que está a tu lado y no escuches al diablo. No digas, ay, ya no voy a escuchar a mi líder. No te equivoques. Aprendamos a través de la palabra cuál es la voz de Dios y cuál es la voz de Dios. Amén. Así que ese es el problema: diablo, pecado y separación. Diga conmigo, el problema es el diablo que introduce el pecado y separa de Dios. Maldición, miseria, ruina. Solo Cristo